seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. ¡Sigue valiente para alabar a Dios! Y la manera se tiria roba para membri besoria. Entra la baja tere besorio lo quiero. Un revere baja para mambiri besoria la raje. Intanda la que se tirio lo robo soria me que. Ora mambiri besoria la rabara maquia para baba aleluya. Porque yo camino con mi pueblo, dice el Señor, aleluya. Yo camino, yo ando, aleluya, en medio de mi pueblo, aleluya. Yo me muevo en medio de mi pueblo, dice el Señor, sanando, fortaleciendo, liberando, trayendo bendición, aleluya. Oh, aleluya. Oh, yo me gozo, dice el Señor. Yo me gozo, dice el Señor, cuando mi pueblo se goza, aleluya. Cuando mi pueblo aprende, aleluya, a caminar en victoria y a andar en libertad. Oh, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. ¿Cuánto lo alaban, hermano? Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Oh, marabasetia, roba la baja, telebeca, memba la baquiele, roba la basondo, lo casipo, taramamba la bacaja, membe de beseria, la rajite, le quije, uparraba cató, marabasoria, la racaje, ramalere, mira, marabasoria, la cayosia. Mi pueblo, dice el Señor, está atemorizado, mi iglesia está atemorizada, mi iglesia está oprimida. Oh, yo quiero, dice el Señor, que mi iglesia sea libre para que conozca mi gloria, aleluya, para que conozca mi poder, para que conozca mi presencia, dice el Señor, aleluya. Oh, hermano, vamos a ser libres para alabar a Dios, hermano, vamos a ser libres para adorar a Dios, aleluya, vamos a ser libres para exaltar el nombre de Dios, aleluya. Que te de mi barazo, yo lo reviso de que y para basoria la racotorle, un roboco pata la mambara baseria la rabajandele, y carabasorio lo roboco toro aleluya, 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 aleluya. Oh, hermano, el Señor quiere que nos gocemos. Sé que te mambaraba aquí, tira mambara basoria la racatero volará, y toro bombera basoria la rabajeya, y caracatira mambara bajé. Yo quiero, dice el Señor, manifestar mi poder en tu vida, manifestar mi poder, aleluya, en mi pueblo, en cada uno de mis
grande. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, Señor, te doy la bienvenida a mi corazón. Estoy contento porque tú estás conmigo. Hermano, yo creo que ustedes pueden decirlo con mayor fuerza. Diga, Señor, estoy contento porque tú estás conmigo. Porque te tengo a ti, mi Señor, como mi Salvador. Tú eres mi roca. Tú eres mi pronto auxilio. Y tú me has dado, Señor, una posición, una condición espiritual. Señor, yo quiero gozarme, quiero alegrarme en la bendición, en la posición y la condición espiritual que tú me has dado. Dicen amén, hermano. Oh, gloria sea a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siento la fuerza, hermano, esta tarde en mi vida impresionante. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Aleluya, por bendecirnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, hermano. Aleluya. Mire cómo no vamos a amar a un Dios así, cómo no vamos a servir a un Salvador, al Cristo glorioso de esta manera. Aleluya. Si cuando lo alabamos, si cuando lo adoramos, aleluya, Él se hace presente en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Él se hace presente en nuestros cultos. Aleluya. Él se hace presente. Aleluya. Oh, para venir y unirse, oh, al gozo, a la festividad. Aleluya. Que nosotros los hijos de Dios tenemos. Amén, hermano. Gloria a Dios. La Biblia dice en la historia de Elías, cuando el profeta Elías estaba para finalizar su ministerio sobre la tierra, Dios llamó a otro en lugar del profeta Elías, y al hombre a quien Dios llamó se llamaba Eliseo. Y Eliseo entendió el llamado de Dios para su vida a ser un profeta para las naciones. Pero escuchen lo que Eliseo le pide a Elías. Le dice Eliseo a Elías: yo quiero que usted me dé una doble porción de su espíritu. Quiero que usted me dé una doble porción de su espíritu. Elías le dice: si logras verme cuando yo parta para estar con mi Señor, ese deseo se te va a cumplir. Y desde ese momento, hermanos, Eliseo no se apartaba de Elías. Desde ese momento Eliseo iba a todos lados siguiendo al profeta Elías, porque él quería una doble porción del espíritu que había en la vida del profeta Elías. Y gloria a Dios que cuando Elías es ascendido en el carro de fuego al cielo, el manto de Elías le queda, hermanos, a Eliseo. Y el ministerio de Eliseo vino a ser, hermanos, uno de los ministerios más poderosos del Antiguo Testamento. Más poderosos del Antiguo Testamento. La unción de Dios sobre la vida de Eliseo, hermanos, fue impresionante, incomparable. Creo que ningún hombre en el Antiguo Testamento había sido ungido con el Espíritu Santo, hermanos, en ese nivel como lo fue el profeta Eliseo. Eliseo, hermanos, iba por todos lados, y por donde quiera que Eliseo iba, hermanos, hacía milagros sorprendentes e impresionantes sucedían. Pero Eliseo era un hombre común y corriente. Pero cuando él entiende el llamado de Dios para su vida, él comprende que para funcionar en ese llamado, él tenía que tener lo que Elías tenía. Él quería
había ese espíritu que estaba en la vida del profeta Elías. La Biblia dice, mis amados hermanos, también que el profeta que viene antes de Jesucristo, ¿cómo se llamó, hermanos, al profeta que le cortaron la cabeza? Al profeta Juan, ¿verdad? El profeta Juan, que no había otro, dice, no ha habido otro como él, tan grande profeta. Pero la Biblia dice, hermanos, que el profeta Juan vino en el espíritu de Elías, que él venía en el espíritu de Elías. O sea, en esa condición, ¿verdad? En esa posición, en esa condición espiritual, es que Juan, ¿verdad?, el Bautista, viene, hermanos, al mundo en esa condición espiritual, en esa posición espiritual. O sea, hermanos, la fuerza, la autoridad del profeta Juan, hermanos, radicaba en esa calidad, en esa unción del Espíritu que había sobre su vida. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Y desde ahí él ministraba, desde esa unción, desde esa condición espiritual que él tenía, hermanos, él ministraba. Por eso Juan el Bautista no tenía miedo de confrontar a la gente, no tenía miedo de llamar a la gente al arrepentimiento, no tenía miedo, hermanos, de entregar el mensaje de Dios, porque en él había una condición espiritual, hermanos, poderosa, una condición espiritual de autoridad. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías, Dios le dice esto en el capítulo 1, en el versículo 5. Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Digan conmigo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que antes de que Jeremías fuese formado en el vientre de su madre, fue conocido por Dios? ¿Qué fue lo que Dios conoció, hermanos, de la vida del profeta Jeremías antes de que él fuese formado en el vientre de su madre? Lo que Dios, hermanos, conoció fue la condición del espíritu de Jeremías. Dios, hermanos, conoció la condición, la posición, la autoridad del espíritu que había que iba a haber en la vida de Jeremías. Por eso Dios le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que fuesen formados todas las partes de tu cuerpo, yo te conocí. Supe quién eres, Elías. Me di cuenta quién eres. Mis amados hermanos, esta tarde yo quiero que usted no se olvide de las cosas que vamos a compartir en estos minutos. Que no se olvide, hermanos, que así como Dios ha llamado a todos estos hombres en el Antiguo Testamento y en todos los tiempos, hermanos, Dios ha llamado a su pueblo. Dios llama a la gente a que entre en una condición y en una posición espiritual que debe de entenderla y comprenderla. Sobre todo entender, sobre todo comprender que todo en el reino de los cielos y que todo, hermanos, en el mundo material también, todo se mueve, hermanos, desde la dimensión de lo espiritual. ¿Están conmigo, hermanos? Desde la dimensión de lo espiritual, hermano. ¿Quién es realmente la persona? Lo que es esta persona en su espíritu. La calidad del espíritu que tiene esa persona, hermano. La unción del espíritu que hay en esa persona. Eso dice, eso determinará la vida de esa persona. ¿Están conmigo, hermano? Diga entonces conmigo: hoy voy a comprender cuál es mi condición y cuál es mi posición espiritual. Amén. ¿Cómo nosotros podemos, mis amados hermanos, conocer nuestra condición espiritual? ¿Cómo podemos conocer nuestra posición de nuestro espíritu? ¿Quiénes somos espiritualmente al estar en Cristo Jesús? Lo primero, hermanos, que nos introduce a este conocimiento, hermanos, es tener un encuentro real con el Señor. Es tener un encuentro real con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Esa es la puerta de entrada. Si alguien realmente, hermanos, quiere conocer, quiere descubrir su condición espiritual,
espiritual, hermano, tiene que tener un encuentro con Dios real y verdadero, porque Dios es el creador de todos los espíritus. ¿Está conmigo, hermano? Diga conmigo, Dios es el Padre de todos los espíritus. Amén, hermano. Si alguien realmente quiere conocer su condición espiritual, si alguien realmente quiere conocer su posición espiritual, tiene que tener primero, hermanos, un verdadero encuentro con Dios. Dicen amén, hermanos. En todas las escrituras, hermanos, siempre hay un llamado de Dios a la gente, siempre hay un llamado de Dios en todos los libros de la Biblia a venir y estemos a cuenta, dice el Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermanos, la Biblia está constantemente animándonos, llamándonos, amonestándonos, diciendo que tenemos que volver a Dios, que tenemos que regresar a Dios, que tenemos que arrepentirnos para encontrarnos con Dios. ¿Por qué ese llamado? Porque el ser humano, mis amados hermanos, es propenso a alejarse de Dios, es propenso, hermanos, a ser atrapado por el pecado, es propenso, es débil, hermano, para ser manipulado por el error. Dios en su palabra está llamándonos siempre constantemente a buscar su rostro, a encontrarnos con Él. La Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Hermanos, si usted y yo vamos a conocer nuestra condición espiritual, tenemos que volvernos a Dios. Todos dicen amén, hermanos. Tenemos que ser verdaderos creyentes, no creyentes fríos, no creyentes tibios, no creyentes irresponsables, hermanos. Solamente el creyente que es responsable en buscar a Dios, en acudir a Dios constantemente, llega a descubrir, hermano, qué clase de espíritu es el que Dios le ha dado. ¿Están conmigo, hermano? Vamos a dar un aplauso al Señor por todos esos hermanos que en Dios han descubierto, hermanos, su condición espiritual, que han descubierto su posición espiritual. Mis amados hermanos, no hay ningún poder de este mundo que pueda, hermanos, detener a una persona que conoce su condición espiritual, a una persona que sabe cuál es su posición en el espíritu, cuál es la posición que Dios le ha dado. No hay ningún poder de este mundo, no hay ningún diablo, no hay ningún demonio, no hay ninguna fuerza de este mundo que sea mayor que la condición y la posición espiritual que Dios nos da a todos aquellos que nos encontramos con Él. ¡Gloria a Dios, hermano! ¿Quiere ponerse de pie, hermanos, y demostrar un poquito la condición espiritual que hay en su vida? ¡Aleluya, aleluya! Cuando usted viene aquí a este lugar, usted no viene a encontrarse, hermano, físicamente con Dios. ¡Aleluya! Porque Dios es espíritu. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos naturales. Nosotros sentimos a Dios. ¿Pero dónde lo sentimos? Lo sentimos en nuestro espíritu. ¡Aleluya! Hay una condición, aleluya, espiritual en nosotros que Dios nos ha dado. Hay una dimensión, aleluya, de Dios en nosotros para conocer a Dios, para encontrarnos con Dios, para estar en la presencia de Dios. ¡Alabado sea el Señor! ¡Usted lo alaba, hermano! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Es tiempo, hermano, que usted sepa que usted no es cualquier cosa en esta vida. ¡Aleluya! Usted tiene una condición, usted tiene una posición, aleluya, espiritual. Allí, esa es la fuerza de su poder. ¡Aleluya! Jesucristo, aleluya, murió y resucitó para darle a usted una naturaleza nueva, espiritualmente hablando. ¿Cuándo lo cree, hermano? ¡Oh! ¡Gloria sea al Señor! ¡Gloria sea a Dios! ¡Aleluya! Descubrimos nuestra identidad espiritual. Descubrimos nuestra posición espiritual cuando nos volvemos a Dios, cuando decidimos poner nuestra fe únicamente en Dios, únicamente en Dios. Aquellas personas, hermanos, que se vuelven a Dios, que están volviéndose a Dios, están descubriendo su naturaleza espiritual, están descubriendo, hermanos, la condición espiritual que Dios les ha dado, aleluya, y que cuando vienen a Cristo Jesús, Dios les revela, Dios les revela, Dios les revela, Dios les revela cuál es su condición
condición espiritual. ¿Cuál es su posición espiritual? Por eso Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Supe quién eras, Jeremías. Conocí tu espíritu. Crié un espíritu dentro de ti que solo yo sabía. Tú no conocías todavía quién eras tú, pero yo sí ya sabía quién eras tú. Gloria a Dios, hermano. Qué lindo es saber esto. Y sabe, la segunda manera como nosotros llegamos a conocer nuestra condición espiritual, la encontramos, hermano, en una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Pedro, antes de que se llamara Pedro, se llamaba Simón. Simón era el nombre del apóstol Pedro primero. Pero cuando el Señor lo llamó, la Biblia dice, hermano, literalmente que el Señor le dijo: ya no será tu nombre Simón, sino que ahora será tu nombre Petra. Petra será tu nombre. Petra, cuando traducimos, hermanos, Pedro, es lo mismo que la palabra Petra. Cuando traducimos, ¿verdad?, el nombre de Pedro, es que estamos hablando de una roca, de una piedra. Y cuando investigamos el nombre de Simón, significa caña. Antes de que Pedro, hermanos, se encontrara con el Señor Jesucristo, Pedro era un hombre débil. Pedro era un hombre, hermanos, inconstante. Era una persona sin carácter. Era una persona, hermanos, que lo movía cualquier viento, cualquier preocupación, cualquier miedo. Pero cuando conoció al Señor Jesucristo, hermanos, Simón dejó de ser caña y se convirtió en una roca. Si usted va a conocer su condición espiritual, si usted va a conocer su posición espiritual, hermanos, usted debe de permitir que Jesucristo, hermanos, venga a su vida. Usted debe de rendirse al Señor Jesucristo para que el Señor le revele a usted cuál es su nueva identidad, cuál es la identidad que Dios ha creado para usted. Pedro nunca, hermanos, hubiese sido lo que fue, sino es que el Señor le revela su identidad. Le dice: Pedro, tú eres una piedra, tú vas a ser un hombre fuerte, no habrá nada que te venza, no habrá nada que pueda contra ti, tú eres un hombre fuerte. El Señor Jesucristo, hermano, le reveló a Simón su condición espiritual. Y nosotros sabemos, hermanos, que uno de los apóstoles preciosos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pedro. Conoció su condición espiritual, conoció su posición espiritual. Mis amados hermanos, eso es lo más maravilloso que un creyente pueda, hermanos, encontrar en el camino del Señor. Descubrir quién es Él, descubrir quién es Él en el Espíritu. El Señor le dice: esto es lo que eres tú, Pedro. Tú no eres una caña, tú no eres un hombre frágil y débil, tú eres un hombre fuerte. Y la vida de Pedro fue transformada, hermanos, cuando descubre su identidad. ¿Están conmigo, hermanos? Diga conmigo: descubrir mi identidad. Me permite alcanzar el potencial de mi vida. Amén, hermano. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero yo quiero que se pongan de pie unos segundos, aleluya, para ver, aleluya, si estamos aquí, aleluya, para ver, hermanos, si realmente usted está entendiendo algo en esta tarde, aleluya, aleluya. El nombre que usted lleva no es el nombre que Dios le ha dado, el nombre que usted lleva es el nombre que su papá y su mamá le dio, pero Dios, hermanos, cuando usted viene a Cristo Jesús, Dios le ha dado a usted un nuevo nombre. Dios le ha dado a usted un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre tiene que ver con su naturaleza espiritual,
espiritual a través del compañerismo, a través de la asociación con el Señor. Como los discípulos andaban con el Señor, la gente, hermanos, veía que los discípulos se parecían al Señor, porque hablaban como el Señor hablaba. Ellos llegaron a parecerse tanto al Señor Jesucristo porque caminaban con Él, hermanos, todos los días, comían con Él, iban donde Él iba, mis amados hermanos. Había una asociación, había un compañerismo muy estrecho, aleluya. Y esa es la tercera manera como nosotros llegamos a descubrir nuestra identidad espiritual. Estos discípulos, hermanos, vienen a ser grandes hombres espiritualmente hablando. Personas, hermanos, que sobresalen por el compañerismo, por la asociación que ellos tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. La asociación, hermanos, funciona ya sea en el aspecto positivo o negativo. Si una persona se asocia con personas negativas, va a ser una persona negativa. Si una persona se asocia con personas viciosas, va a ser una persona viciosa. Pero si una persona se asocia, hermanos, con personas bendecidas, con personas de bien, con personas positivas, va a ser una persona de bien y una persona positiva. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo espiritual se transmite. Dicen amén, hermano. La condición espiritual se transmite. Jesús caminando con sus discípulos y ellos caminando con el Señor, llegaron a parecerse al Señor Jesucristo. Es tan importante, hermanos, el principio de la asociación con Dios, con Cristo, con la oración, con la palabra de Dios, para que nosotros lleguemos a descubrir nuestra condición espiritual. Me encanta lo que el apóstol San Pablo le dice a Timoteo. Si ustedes quieren, vayan rapidito y lo ven. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que le dice. Quiero que lo lean porque es muy interesante, en verdad, lo que el apóstol le dice a Timoteo en la segunda carta, versículo 5, le dice de esta manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué clase de fe había en la vida de Timoteo? ¿Qué clase de fe había en la mente, en el corazón, en el espíritu de Timoteo? Hermanos, una fe no fingida. Digan todos: una fe no fingida. Con fuerza, una fe no fingida. No, eso no sirve. Una fe no fingida. Otra vez, una fe no fingida. Pero ¿quién le había enseñado a Timoteo a tener esa clase de fe? Allí lo dice en el mismo versículo, versículo 5, dice, la cual dice: habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿En dónde? ¿En quién, mejor dicho, habitó esa fe genuina? En su madre y en su abuela. La madre y la abuela de Timoteo influenciaron la vida de este joven, hermanos, con una fe maravillosa, con una fe genuina. Timoteo, hermanos, vivió no sabemos cuánto tiempo cerca de su madre y cerca de su abuela. Pero ese tiempo que Timoteo vivió cerca, hermanos, de su madre y de su abuela, fue tremendamente, hermanos, bendecido, maravillosamente bendecido. Timoteo, hermanos, se le permite, ¿verdad?, que crezca dentro de su vida una fe genuina, una fe verdadera. En estos tiempos, mis amados hermanos, cuando la incredulidad sigue, hermanos, avanzando, cuando la duda sigue creciendo, hermanos, aún en el pueblo de Dios, cuando nosotros predicamos la Biblia, la palabra de Dios, pero a la hora de tener fe, a la hora de confiar en Dios, no confiamos en Dios. A la hora de entregarle al Señor nuestros problemas, venimos nosotros y hacemos otra cosa, porque la fe que tenemos en Dios, hermanos, no es cierta, no es verdadera. Cuando un creyente tiene una fe verdadera, sabe que Dios es real, sabe que Dios existe, sabe que Dios no deja quedar avergonzado a ninguno de los que confían en Él. Tiene fe en Dios, tiene fe en Dios, tiene fe en las promesas de Dios. Habla lo que la Biblia dice, cree lo que la Biblia dice.
poderoso en la vida de la fe. Llegó a tener una condición, hermanos, espiritual, hermanos, invencible. Una condición espiritual invencible, porque la fe de Timoteo no eran cuentos, la fe de Timoteo no eran simples emociones, la fe de Timoteo era genuina, era verdadera. Él creía en Dios, él confiaba en Dios, aleluya. Él sabía que Dios es real, aleluya. Él sabía que Dios no miente, su fe era verdadera. Él tenía, hermanos, una condición espiritual, hermanos, contra la cual el diablo no pudo penetrarle, no pudo penetrarle. Cuando el diablo, hermanos, entra a su vida, cuando usted se deprime o se desanima, es porque su naturaleza espiritual, hermanos, es débil, es incierta, es insegura. Eso nos dice, eso debe de testificarle a usted que su vida, que su comunión, que su asociación con el Señor, que su compañerismo con el Señor tiene que ser mejor, tiene que ser mejor, tiene que crecer más, aleluya, para que su fe, hermano, sea invencible. ¿Cuánto lo creen, hermano? Damos un aplauso fuerte al Señor por la vida de Timoteo. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Ese aplauso está muy flaco, hermano. Es un aplauso, aleluya. Oh, un aplauso a Dios, hermanos, aleluya, porque hubo alguien, aleluya, que la Biblia testifica que la fe de ese varón fue una fe real, fue una fe verdadera. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo nos vamos a gozarnos, hermanos? Amén. ¿Cómo nos vamos a gozarnos? La cuarta forma, la cuarta manera como nosotros descubrimos nuestra condición y nuestra posición espiritual, la tenemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, si usted quiere leerlo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, en donde el Espíritu Santo dice de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Diga conmigo: el que comenzó la buena obra en mi vida, la va a terminar. Amén. La cuarta forma, la cuarta manera como nosotros, hermanos, descubrimos nuestra condición y nuestra posición espiritual es a través del convencimiento. A través, hermanos, del convencimiento. A través de persuadirnos acerca de qué. Dice el apóstol: estando persuadidos, estando convencidos completamente. Quiere decir, estando seguros, estando invencibles. En cuanto a la seguridad, dice, estando persuadidos de esto, ¿de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que ha comenzado en vosotros esa obra, ese trabajo, ¿esa obra de qué? Esa obra de salvación, esa obra de perdón de pecados, esa obra de transformación para su vida, esa obra de bendición para su vida, esa obra de vida nueva para su vida, esa obra de fortaleza para su vida, esa obra de consuelo para su vida, esa obra de santidad para su vida, esa obra de victoria para su vida. El que ha comenzado esta obra, dice el Señor, la va a perfeccionar, la va a perfeccionar. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo no nos vamos a gozar en la presencia del Señor? Aleluya. Si hay una certeza, si hay una realidad, hermanos, que el diablo y que el mundo no puede contradecir, y es esta: que Dios ha comenzado una labor en nuestra vida. Aleluya. Que es Dios quien ha comenzado, hermanos, esta obra en nuestro corazón, y que por parte de Dios quien lo ha comenzado, no hay nada de este mundo que pueda detenerlo. No hay nadie que pueda detener la iglesia del Señor Jesucristo. No hay ningún poder de este mundo que pueda detener el poder de Dios que está trabajando en nuestra vida, el poder de Dios que está trabajando en medio de la iglesia. Vamos a celebrar al Señor, hermano. Oh, gloria, 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 aleluya. Convénzase, persuádase, aleluya. Dios no puede mentir, hermano. Dios no puede mentir y Dios no falla.
aleluya, lo que Él ha comenzado en su vida, aleluya, lo va a terminar. Él ha comenzado un trabajo en su vida, una obra preciosa en su vida, y Dios la va a terminar. Cuando usted, hermano, se convence de esta obra, de la realidad de esta obra, de la realidad de este trabajo, de este mover de Dios en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, esto nos anima. Esto nos inspira a nosotros para profetizar. Esto nos inspira a nosotros, aleluya, para hablar con fe, aleluya, para hablarle a las montañas, a los problemas de esta vida y decirles: mira, tú no te estás enfrentando a un humano cualquiera. Problemas, tú no te estás enfrentando a un humano cualquiera. Satanás, tú no te estás enfrentando a un humano cualquiera. Tú te estás enfrentando a alguien en quien Dios está trabajando. Gloria a Dios, hermano. En quien Dios está obrando. Alabado sea el Señor. Si usted va a ser un creyente, hermanos, que va a fluir en la naturaleza espiritual que Dios le ha dado, tiene que ser un creyente que se convenza que no se trata simplemente de lo que usted puede hacer en su propia capacidad, en sus propias fuerzas. No es con espada, dice el Señor, no es con fuerza, dice el Señor, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, aleluya. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en una vida, en una iglesia, en una ciudad, en un país, hermano, no hay obras de las tinieblas, no hay fuerza de las tinieblas que pueda impedir la mano de Dios en ese lugar. No hay nadie que pueda detener el obrar de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, aleluya. Retornar al mover de Dios, retornar a las armas de Dios, retornar a la presencia del Señor, retornar a la autoridad de Dios, retornar a la verdad de Dios. Y el diablo lo vamos a sentar, y el diablo va a tener que sentarse, porque la iglesia del Señor está aquí en la tierra, y la iglesia del Cristo Jesús está aquí, hermano, para dar gloria y honra al Señor. Cuando lo creen, hermano, y para anunciar a las tinieblas de que la luz ha llegado a este mundo, aleluya, de que Dios ha decidido, hermano, reconstruir todas las cosas, restaurar todas las cosas, aleluya, comenzar, iniciar un mundo nuevo para la eternidad. ¿Cuánto lo creen, hermano? Pero la quinta cosa, mediante las cuales nosotros conocemos nuestra condición y nuestra posición espiritual, es a través de las señales. A través de las señales. Este es un libro, hermanos, de señales. ¿Cuánto lo creen? Amén. La fe de este libro es una fe de señales. Oiga, tiene que estar pasando, tiene que estar habiendo alguna señal sobrenatural en su vida. Tiene que haber algún testimonio en su vida de una señal sobrenatural. Porque este libro es un libro sobrenatural. Porque los temas de este libro son sobrenaturales. Las enseñanzas de este libro son sobrenaturales. Y el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras: estas señales seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Saben por qué algunos de ustedes todavía están vivos? Porque Dios les guardó. Porque una de las señales que Dios anuncia en su palabra es que si usted bebiera algo que le va a causar la muerte o enfermedad, no va a poder contra usted. Porque Jesús ha dicho, aleluya, esta señal seguirá a los que creen. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Quieren dar un aplauso fuerte al Señor, hermano? No importa que te quieran dar veneno en la comida o que te quieran dar veneno en la bebida. Hay una señal sobrenatural, y la señal sobrenatural es que dice el Señor: ninguna de las cosas, dice
iglesias están muriendo. Los hospitales están llenos, no solamente de gente incrédula, de gente creyente. Las camillas en los hospitales hay muchos creyentes ahí, todos alineados, hermanos, operados. ¿Por qué? Porque la fe que hay en ellos posiblemente no sea genuina como la de Timoteo. No estoy diciendo que no tenemos que enfermarnos. Este cuerpo se enferma, es un cuerpo de humano, no es algo de hierro. Pero el Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros cuando pasemos, hermanos, por sombras de muerte. Que Él va a estar con nosotros cuando pasemos por tempestades. Que Él dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¡Gloria a Dios! A través de conocer las señales sobrenaturales, nosotros descubrimos nuestra identidad espiritual, nuestra posición espiritual. ¿No hay señales? Entonces, ¿qué clase de fe es la que tú tienes? ¿Qué clase de Biblia es la que tú lees? Entonces, ¿a qué clase de Dios es que tú oras? Hermano, si el Dios a quien yo oro no me puede guardar, no me puede librar del mal, entonces yo voy a tener que buscarme otro Dios. Porque yo necesito un Dios que me guarde, yo necesito un Dios que me libre, yo necesito un Dios que me proteja, yo necesito un Dios que me sane, yo necesito un Dios que me bendiga. Pero gloria a Dios que el Dios de la Biblia que yo leo, hermanos, es el Dios verdadero, aleluya, es el Dios real y verdadero. Gloria a Dios, hermano, que todo aquel que realmente cree en el Dios de la Biblia, hermano, no queda avergonzado, no quedará avergonzado. Aleluya, aleluya, aleluya. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, aleluya. Es espíritu, es espíritu, es espíritu, es espíritu, es espíritu, es espíritu, es espíritu. Todo en el reino de Dios es espíritu, todo en el mundo es espíritu, todo es primero espíritu. Gloria a Dios.